Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Esto es la historia completa de Telltale Games. Antes de todo, deberemos saber quién o quién es Telltale Games y cuándo comenzó. Para esto deberemos remontarnos en los años 90 y tenemos que prestarle atención a una empresa llamada LucasArts. ¿Vieron Lucasfilms? Bueno, pero esta es en su versión artística. Durante estos años, LucasArts era el rey de las novelas visuales, teniendo joyitas como Tales of Monkey Island y Grim Fandango. Con el paso del tiempo, esta empresa dejó de hacer novelas visuales y en 2012 Disney compraría la empresa. Sí, Disney, la del ratón, que de ratón no tiene nada porque gastó más de 4.000 millones de dólares en esta compra. Pero tras dejar de hacer novelas visuales, un grupo de 3 trabajadores decidirían irse de la empresa antes de la compra de Disney y se pondrían manos a la obra en crear su propio estudio de videojuegos en julio de 2004. Este mismo sería Telltale Games. Al comienzo, Telltale comenzaría lanzando pequeños juegos de su propio motor gráfico llamado Telltale Tool. Durante toda su historia, Telltale trabajaría en IPs de terceros y no en IPs propias. Comenzarían lanzando juegos para llamar la atención del público, empezarían como juegos como Telltale Texas Holder en 2005, también lanzarían 2 juegos del Comic Bone, 4 juegos de CSI y además lanzarían Sam & Max en 2006 y 2007, siendo este último el que los haría más conocidos porque ya venían con una comunidad establecida debido a que Telltale revivió una serie de juegos que LucasArts había abandonado hacía un par de años atrás. Sam & Max es considerado por muchos un juego de culto y también es considerado una de las mayores joyitas que Telltale llegó a crear. En 2009 Telltale se quedaría con los derechos de Tales of Monkey Island y tiempo más adelante se quedarían con los derechos de franquicias más conocidas como Volver al Futuro en 2010 y Jurassic Park en 2011. Si bien a Jurassic Park no le fue del todo bien, como dije, a Telltale le comenzaría a ir muy bien tras la salida de Volver al Futuro, que fue un éxito en críticas, pero nada de eso se compararía con su mayor éxito que llegaría en 2002, siendo este The Walking Dead. Este mismo sería su mayor éxito y también una de las causas de su final en el futuro, pero ya vamos a llegar a esa parte. Este juego es una joyita, en historia, en gameplay, en todo. No es por tirar flores, pero es una joyita. En 2013 saldría The Wolf Among Us, al que le iría excelente en críticas. Además, antes de que termine el año saldría la segunda temporada de The Walking Dead. También sería otro éxito. En el 2014 salieron Tales from the Borderlands y Game of Thrones. Al primero le iría bastante bien, pero a Game of Thrones le iría muy mal. Más tarde, en 2015, saldría Minecraft Story Mode. Mucha gente piensa que es un juego innecesario, pero fue muy rentable en su momento, al punto de que tuvo una secuela en 2017. En la actualidad, este juego no se vende en ninguna plataforma digital. La única forma de jugar a este juego en la actualidad es mediante una copia física de cuando se vendían o también jugándolo por el siempre confiable Steam Verde. Cabe aclarar, si bien la gran parte de las ganancias de Telltale Games venían de las ventas de esos juegos, otra gran parte, diría la gran mayoría de las ganancias venían de los inversores que apostaban en Telltale o de los mismos a los que Telltale compraba su franquicia. Telltale llegó a tener 400 empleados, a lo que luego llegaría a ser insostenible de mantener. Esto complicaría mucho las cosas tanto del lado económico como del lado administrativo de la empresa. A los nuevos empleados se les hacía muy difícil aprender a usar el motor gráfico que utilizaban los juegos de Telltale, ya que para esa época ya estaba viejo y obsoleto. En 2016 saldría una nueva entrega de The Walking Dead basada en Millón, y además Telltale adquiriría los derechos de Batman y sacarían Batman de Telltale serie. Y por si eso fuera poco, saldría también The Walking Dead de New Frontier. Pero todo lo bueno tiene su fin, y tiempo más tarde Telltale sufriría un gran golpe, porque los cerebros de The Walking Dead abandonarían el estudio. Desde ese momento los juegos no tuvieron ningún spin-off o una secuela. Lo único que hubo fue una recopilación de todos los juegos de Walking Dead por parte de Telltale. Luego de que los cerebros hayan abandonado la empresa, crearon su propio estudio de videojuegos, el mismo que crearía Firewatch, otra joyita. En los siguientes años Telltale priorizó sacar muchos juegos sin calidad. Estos juegos eran todos iguales, con pocas diferencias entre sí. Empezaron a hacer juegos con franquicias cada vez más grosas como Guardianes de la Galaxia en 2017, contratando a su vez más gente, y a esto se le sumó que estaban haciendo ports para móviles y una serie interactiva en colaboración con Netflix, en la cual se narraba la primera temporada de Minecraft Story Mode. Todo esto fue así hasta que en el 2018 todo colapsó, perdiendo así su último gran inversor, Lionsgate. A su vez, el 90% de sus empleados fueron despedidos. Telltale le dio solamente media hora a cada uno para que dejen el lugar, sin recibir ningún pago ni nada por el estilo. Los empleados, al no recibir nada, decidieron hacer una demanda colectiva. Unos meses más tarde, en octubre de 2018, Telltale Games cerraría sus puertas para no volver a abrirlas nunca más. Pero acá no termina todo. Muchas empresas están interviniendo para contratar a los ex empleados de Telltale y a su vez sus franquicias para así seguir su legado. Un caso es Skybound. La misma juntó a varios ex empleados de Telltale y ya están empezando a laburar en los últimos 2 episodios de la temporada final de The Walking Dead. En conclusión, simplemente Telltale no pudo mantener el equilibrio entre la cantidad y la calidad.
intentando hacer más cosas de las que podía hacer. Mientras lo intentaba, terminaron sacando muchos juegos repletos de bugs y aburridos. Muy pocos de ellos fueron recordados y van a ser recordados no por cómo están en la actualidad, sino por lo que marcaron en su época. Telltale se provocó a sí misma esto y sin darse cuenta. Ellos mismos se estancaron en su propio juego, el que les entregaría todo y lo llevaría a la fama inmediata y a su vez el que les sacaría todo con el paso del tiempo. The Walking Dead.